bastante bien, no ha llovido, está un clima agradable, 20 grados, no sé, en Quito me dicen que está lloviendo, que toda la noche ha pasado lloviendo y que por lo tanto tienen que abrigarse mucho. Recuerden que el COVID entra por la garganta, es básicamente eso, ¿no? Entonces procuren siempre, si van a salir una bufanda, etcétera, ¿no? Agruparse bien, ¿ya? Arroparse. Muy bien, con respecto a sus deberes, ustedes ya habrán visto las calificaciones de ustedes, ¿no es cierto?, que no son muy buenas. Y ahí me voy a permitir, yo tengo algunas anotaciones de sus deberes y voy a comenzar con el hecho de que sean un poco más prolijos en resolver sus deberes. La única manera, imagínense, estamos en este escenario virtual, ¿no es cierto?, es revisar las tareas de ustedes, ¿no es cierto? Esas tareas revisaré con mucha pulcritud. Entonces ahí he mirado que tienen algunas dificultades y vale la pena que lo vayamos corrigiendo, ¿no? Primero, el tema de las unidades. Yo creo que es importante que todas las magnitudes eléctricas, corrientes, voltajes, potencias, todas ellas deben tener unidades, ¿no es cierto? Si no tienen unidades, pues no sabemos qué mismos son, ¿no es cierto? Resistencias en ohmios, etcétera, kiloohmios. Y en el caso de las resistencias, ¿no es cierto? Hay un punto importante que nadie pone a un ladito la tolerancia. Recuerde que ustedes son ingenieros y el ingeniero es muy detallista, ¿no es cierto? Entonces es como el arquitecto cuando construye una vivienda, entonces pone las cotas, las distancias en metros, en kilómetros, etcétera. Igual los ingenieros somos muy detallistas. Entonces ustedes tienen que poner las magnitudes, ¿no es cierto? La tolerancia de la resistencia. Recuerden que en las resistencias tenemos del 10% de tolerancia y muy pocas del 5%. Es decir, cuando ya no ajustamos las del 10% de tolerancia, debemos migrar a las del 5% y no más allá de eso, ¿no? Entonces, si usted calcula y no estandariza, pues hay un problema con lo que está haciendo usted como ingeniería, ¿no? Otra de las cosas importantes es que veo que ninguno de ustedes, ninguno de los 46 estudiantes que son, ¿no es cierto?, ninguno de ustedes se dio cuenta que la corriente de la base no puede ser 1 miliamperio, que la corriente de la base no puede ser tan grande, ¿no es cierto? Nadie de ustedes se dio cuenta. Entonces, si yo no hubiese resuelto el deber, pues todos estaban haciendo bien. Y creo que eso viene de la formación del curso anterior. El curso anterior debieron haber tenido con el profesor que les tocó muy claro, ¿no es cierto?, las magnitudes de las corrientes. El ingeniero lo que hace es mirar en contexto, ¿no? Entonces, si él le sale una corriente de 1 miliamperio, ahí duda. Dice, a ver, veamos aquí, creo que algo está mal. Entonces es importante de que ustedes tengan claro lo que están haciendo, ¿no es cierto? Alguien me decía, por ejemplo, en la clase anterior, que la resistencia nos salió de 100 megas, de 1000 kilos, o sea, 1 mega. Claro, ya una resistencia de 1 mega, y esa observación estuvo muy bien hecha, ¿no es cierto? Ya es un circuito abierto. Una resistencia de 1000 kilos o 1 mega ohmio es un circuito abierto. Entonces alguien me dijo, mire, y ahora esto. Claro, entonces tuvimos que recalcular, ¿no es cierto? Entonces, eso es otra de las observaciones. Y la tercera observación que tengo yo aquí anotada es el hecho de la alarma. Es decir, la alarma, alguien copió por ahí, alguien miró por en el internet, nadie se puso a investigar, nadie se puso a calcular, nadie puso el funcionamiento, simplemente lo pusieron. Entonces, me parece que el deber en esta semana ya es la alarma. Es solo la alarma, porque he visto que no están haciendo bien las cosas. Entonces, haga bien, por favor, y si no, y si tiene dudas, consulte, ¿no es cierto? Yo les estoy diciendo que el aula virtual tiene la posibilidad de poder hacer trabajo en equipo, es decir, construir el conocimiento con el aporte de ustedes, o si no, pregúnteme a mí. El día jueves, el día de hoy, habíamos destinado las tutorías virtuales. Entonces, si alguien pide alguna tutoría, pues estaré ahí, ¿no es cierto?, en la medida en que se haga con tiempo, ¿sí? Entonces, hay que repetir ese trabajo, el tema voy a mirar, ¿no es cierto?, cuál es el tema del día de hoy. Y por otro lado, ¿no es cierto?, por otro lado, me parece que algunas personas tuvieron problemas con su aula virtual. Y por lo tanto, usted aquí una señorita que me mandó un correo
¿Quién es? Por favor. Yo, ingeniero Dayana Ceballos. ¿Puedo? Ya. Jessica, Jessica Sí, Dayana. Sí, ¿cómo estás, Jessica? Buen día. bien. Em, sí, efectivamente, ¿no es cierto? Estaba mirando y hay algo raro ahí. Es decir, aparece una marca. Voy a compartir eso, a ver cómo nos va ahora. Permítanme un momento. No se olviden que la presidenta del curso, ¿no? O el presidente del curso, que son las personas que a través de ellos conversamos con ustedes. También, evidentemente, pueden mandarme algún mensaje, pero evitemos un poco eso, ¿no? No están viendo todavía mi pantalla, ¿no? No. Voy a compartir ahora. Listo. Ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, Ya. Sí, profesor. Entonces, en el deber de la unidad 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí estaba yo mirando lo siguiente. En los deberes suyos, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, en el caso de Daniela Briones, está aquí Daniela Briones. Sí, buen día, ingeniero. Ya, ella entregó a las 15:32. ¿Es correcto eso? Sí, ingeniero, el día sábado. El día 21 y además el día 21. Y le sale 7 horas 37 minutos más tarde de lo debido, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño inconveniente. Entonces, yo podría verificar haciendo este trabajo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes miran, yo puedo ver las entradas de ustedes y puedo mirar la entrada del 21, ¿no? La entrada del sábado 21. Ya, entonces aquí miren, ¿no? Entonces a las 15 horas ingresó usted, ¿no es cierto? Luego dice formulario de entrega visto, usted hizo el formulario de entrega, módulo de curso visto. A las 15:30 el ejercicio se ha visualizado el estado de la entrega, módulo del curso. Entonces aquí algo aparece, ¿no es cierto? No sé si es que en una de estas significa que ingresó, ¿no es cierto? Creo que es, ¿a qué hora es, por favor? A las 15 y 15:30, 32. 31, 32, 32. Sí, 32. Ya. Entonces, un fichero ha sido subido. Miren, aquí está, ¿no? Entonces, aquí está claramente que usted subió a esa hora y está dentro del rango. Yo lo que voy a hacer es voy a revisar eso, ¿sí? Ahora, sería bueno también, ¿no es cierto?, que por favor ustedes reporten ese problema a la DIGIP. Reporten ese problema a la DIGIP, porque si vuelve a pasar eso es un problema, ¿no? Entonces, voy a revisar todos aquellos estudiantes que yo les puse 0. Por favor, ¿me podrían decir cuáles son? A ver, aquí hemos detectado Daniela, ¿no es cierto? Aquí está también David Martínez, ¿está ahí en clase? sí, Inge, buenos días. Sí, Bueno, justamente eso quería avisarle porque hasta el día de ayer no me había dado cuenta, pero en la noche lo vi y no entendía por qué, ya que lo entregué antes. ya, sí, aquí está, pero le estoy explicando que eso es lo que me reporta a mí, ¿no? Sí, Entonces, vamos a ver, aquí está otra persona, que es Jessica, ¿no? La que acabé de hablar. Jessica, ¿estás ahí? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver. Aquí está otra persona, Dani. Dani Chango, ¿está aquí? Sí, Inge, igual tuve ese mismo problema. Igual Igual. me percaté el día de ayer que supe que había calificado y ingresé al aula virtual y vi que había puesto 0. Y había entregado el domingo casi a las 11, creo. Ya, sí entienden por qué está el 0, ¿no? 7 horas Sí, con 10 ajá. minutos y tenemos ese problema. Muy bien. Y aquí está
la última persona, Henry David Vivas. ¿Está aquí el señor David Vivas? Sí. Buenos días, David. ¿Cómo están? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola, hola. Ahora sí te escucho más o menos. Procuren mejorar esa comunicación, por favor, ¿sí? Entonces, también tiene usted un problema a las 22. No sé a qué hora estaba programado esto, ¿no es cierto? Pero ya le voy a revisar. Esto usted ha hecho a las 11 de la noche, ¿no es cierto? A las 10 de la noche, perdón. 10 de la noche, ¿no es cierto? Y todavía debía haber tenido tiempo, ¿no? No se jueguen mucho al último. Ah, no, este es el 23. 23. Este sí está tarde, creo. 23 me parece que es el lunes, El ¿no? lunes, pero Este sí ya está tarde, ¿no? Entonces, el señor Henry sí está tarde, ¿no? Tengo uno que sí está, y nada más, ¿no? Entonces, por favor, ¿no es cierto? Yo les pido a ustedes, hoy estamos en la segunda semana, ¿no es cierto? Les pido a ustedes que las personas que tienen dificultades con el aula virtual, sí, pronúnciense a la ADIGIC, asistencia.técnica@epn.edu.es, ¿no? Para esta semana tenemos un deber que tiene que ver con el diseño de un circuito que utilice fototransistor, fotodiodo, TVJ y autoacopladores para alarmar una casa. Es decir, que si no lo hizo bien, tiene la oportunidad de volver a hacer, pero con detalle, con la circuitería, con el cálculo y con el funcionamiento. Hay que escribir, ¿no es cierto? Porque somos ingenieros y tenemos que hacer las cosas bien. De acuerdo, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Creo que hemos resuelto algunas inquietudes de ustedes, ¿sí? Daniela, ¿cómo estás? Buen día ahí. Bien. Muy bien. Brian, ¿puedes sacarte un poquitín eso? Si estás dentro de la casa, no creo que haya problema. Eso, ahí estamos muy bien, ¿ya? También, David, tenga la bondad, ¿no es cierto? Todos ustedes, por favor, los que están puestos la capuchita, sáquense nomás, no hay problema, ¿no es cierto? Aquí estamos, es como que si yo viniera así con la capucha, así, ¿y qué me dirían ustedes? No, este profesor está rayado, ¿no es cierto? Entonces, tengo una pregunta, soy la Sofía, vamos. Profe, con respecto al funcionamiento, ¿a qué se refiere? Eso no me queda muy claro. O sea, ¿qué tenemos que poner? El ¿Cálculos funcionamiento del o circuito, simulación o algo? por ejemplo, a ver, si yo cierro la puerta, esto se activa el transistor se satura, el relé lo que sea, se pone la alarma, funciona. Apaguen tal vez los micrófonos, ¿no? Hacer el seguimiento de cómo funciona en la condición abierta, en la condición cerrada, cuando está alarmada. En algunos casos pueden poner un temporizador. Es decir, si yo salgo de mi casa, ¿no es cierto? Y cierro la puerta, no quiero que inmediatamente suene la alarma, sino dentro de un momentito, si es que yo vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Que me dé chance de regresar a mi casa, a coger las llaves y a salir y que no suene la alarma. Entonces puedo poner un temporizador, ¿no es cierto? Un contador, un temporizador para que se pueda activar después de unos, no sé, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, ¿no es cierto?, de alarmada la casa, tanto a la entrada como a la salida. Porque igual, si ya está alarmada la casa y yo ingreso y no tiene, ¿no es cierto?, un temporizador, me va a sonar a mí la alarma. Y la idea es que yo llegue y desactivo la alarma. Entonces tiene que haber un funcionamiento. Pues, no sé si está claro. Usted tiene que decir si conecto esto, se enciende esto, etcétera, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, también tenía una pregunta con respecto a lo que deberíamos de saber del semestre pasado, o sea, los conceptos que deberíamos de tener claros, porque no sé si el semestre pasado pudimos abarcar todo por cuestión de tiempo y todos los problemas que hubo, entonces, para ver si podíamos revisar, o sea, al menos por nuestra cuenta, lo que deberíamos de saber ya para este curso. Claro, con gusto. Usted pregunte, diga, mire, esto no me dieron y con toda confianza volvemos a repetir, ¿no es cierto? O sea, chuta, yo no puedo, todas las semanas tienen un paquete de materias, pero si usted me dice, ¿sabe qué, profesor? Estas son las preguntas,
que hemos recogido de todos los compañeros. Aquí hay deficiencias y queremos un poco encerrarnos, ¿no es cierto? Llegar a un inicio para poder avanzar con gusto, con todo lo que ustedes digan. Ustedes son los que mandan aquí, ¿no? Y lo importante es que yo trabajo para ustedes. Es decir, mi trabajo es enseñar. Por lo tanto, si es que hay deficiencias, cuenten conmigo, ¿no? Bueno, avancemos. ¿Alguna pregunta más? Alexander Fernando. Ya, Alexander Fernando. Profe, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta. En el deber, por ejemplo, no especificaba el transistor que se debe usar y por lo tanto, y tampoco los voltajes de colector emisor de saturación. Por lo tanto, yo asumo que es algo que debemos asumir o en definitiva debemos elegir los componentes. Sí, normalmente, ¿no es cierto?, cuando usted trabaja en forma teórica, basta con asumir el beta del transistor, ¿no es cierto? Y los transistores existen de dos tipos, ¿no? Las transistores bueno, tres podríamos decir, y ahí me voy a permitir compartir con la pregunta que hizo Alexander, ¿no? Permítanme un ratito, ¿ya? Entonces dice, miren, tenemos tres tipos de transistores, ¿no es cierto?, en forma general, ¿ya? Voy a hacer esto. No, se perdió. Bueno, hasta que aparezca, ¿no? Ya. Entonces, aquí voy a hacer en este espacio de acá, que me queda, ¿ya? Entonces, a ver, por favor. Tengo tres tipos de transistores, ¿no? Entonces, vamos a ver si tengo... Ahí está, ya. Entonces, el primer tipo de transistor, llamemos que es un transistor de señal, ¿no? Un transistor de señal. ¿Qué es esto de transistor de señal? Entonces, un transistor de señal, ¿dónde está mi difusor? Ahí, TVJs, ¿no es cierto?, de señal. ¿Ya? ¿Qué significa de señal? Simplemente se llama aquellos que trabajan con señales pequeñas. ¿Qué significa señales pequeñas? En el orden de los miliamperios las corrientes, ¿sí? Específicamente la corriente de colector, en el orden de los miliamperios. ¿Cuáles son esos transistores de señal? Los que están trabajando normalmente en este curso, ¿no es cierto? Es decir, 2N3904 o 2N3905, un NPN y un PNP. Estos son los típicos, ¿no? Este tipo de transistor se caracteriza porque, ¿no es cierto?, aquí tengo el colector, aquí tengo el emisor, aquí está la base. Primerito, ¿no es cierto?, tiene un encapsulado muy pequeñito porque no necesita, ¿no es cierto?, al ser transistores de señal, no son elementos de potencia, no son elementos de potencia, no lo son, ¿no? Y tienen corrientes pequeñitas, en el orden de los miliamperios. Y sus encapsulados son de esta naturaleza. Ustedes han visto estos, ¿no? Han trabajado en laboratorio, ¿sí? Y estos tienen un beta o un HFE, ¿no es cierto?, en el orden de los 100, de 100, 200. Es decir, que tiene una ganancia de corriente más o menos de 100, 200 entre la corriente de la base y la corriente del colector, ¿sí? El segundo tipo de transistor, ¿no es cierto?, los TVJ, son los de potencia. Entonces, estos amplificadores o transistores de potencia ya trabajan en el orden de los miliamperios hasta amperios, ¿no? Es decir, ya tengo corrientes bastante grandes. De hecho, ¿no es cierto?, su encapsulado ya difiere un poquito. Entonces, ustedes más o menos, ¿no es cierto?, podrán ver los transistores de esta forma. Entonces, aquí tienen un huequito, otro huequito, y esto es como un sombrero, ¿no? ¿Sí? Aquí está el corte transversal,
¿no? Esto sería visto desde abajo. Aquí tienen un huequito, que son estos, ¿no es cierto? Otro huequito que de este, y que el encapsulado, ¿no es cierto?, viene a ser el colector, ¿sí? Y tiene dos patitas más que viene a ser el emisor y la base. Entonces, la estructura de estos, ¿no es cierto?, está encapsulado. ¿Y por qué es que el encapsulado es el colector? Porque, ¿no es cierto?, constituye un elemento que tiene que disipar calor. Entonces, estos se suelen poner con disipadores. Se puede poner con disipadores. Además, ¿no es cierto?, también, no, me parece que es el emisor, ¿no? De hecho, el emisor muchas veces se conecta a la carcasa. Aquí se tiene un tornillo, otro tornillo, ¿no es cierto? Y tenemos acá el colector y la base. Y la carcasa, ¿no es cierto?, es el emisor. ¿Por qué el emisor? Porque el emisor, ya me acordé, ¿no es cierto?, es el que tiene mayor área, ¿no es cierto?, en el sustrato, ¿sí? Mayor área frente a la base y frente al colector. Por lo tanto, este se utiliza para disipar el calor. Entonces, estos tienen ya potencias de 100 vatios, 200 vatios, y la aplicación de estos es en los transistores o en los elementos amplificadores de potencia. Por ejemplo, un amplificador de audio, ¿no es cierto?, de los que utilizan para poder utilizar música, para amplificar música, utilizan este tipo de amplificadores. Y el beta, ¿no es cierto?, el HFE, son valores pequeños, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Entonces, cuando el beta es pequeño, usted ya puede, ¿no es cierto?, imaginarse uno de esos, que es un transistor de potencia. Si el beta es grande, usted puede imaginarse que es un transistor de señal, ¿sí? El tercer tipo de transistor son transistores de alta frecuencia, ¿sí? Los transistores de alta frecuencia se caracterizan, evidentemente, no son transistores de potencia, son transistores de señal, pero que su característica es que tienen una respuesta de frecuencia muy grande, ¿no? Entonces, normalmente esta es la respuesta de frecuencia del transistor. Por aquí está la frecuencia y por aquí está la ganancia, ¿no es cierto?, como módulo. Entonces, yo puedo decir la ganancia de corriente, en este caso el beta, el HFE, ¿no es cierto?, la ganancia de corriente, me refiero del transistor. Entonces, este es un transistor cuya frecuencia FT, esta se llama frecuencia de corte, llamada FT, esta se llama la frecuencia F beta, ¿no es cierto? Esta frecuencia tiene el orden de los megahercios. Entonces, es un transistor que tiene un ancho de banda muy grande, ¿no? Y puede trabajar. Y este es otro tipo ya de transistor. Por ejemplo, uno de los que me acuerdo es el 1N555, ¿no es cierto? 1N, a ver, ¿cómo se llama este? 2N, bueno, un transistor de potencia. Entonces aquí podemos poner, ¿no es cierto?, transistores de potencia. Entonces, un transistor de potencia, bueno, habría que consultar, ¿no es cierto?, cuáles son estos, bueno, aquí hay otros tipos FED, etcétera, un transistor bipolar de potencia. Veamos si por aquí tenemos algunas características de algún número de transistores, ¿no? Bueno, habría que consultar. En este momento no lo tengo, el número se me fue, pero es un transistor muy conocido, creo que es 2055, ya me acordé. Entonces el transistor que estamos hablando, ¿no es cierto?, es el 2055, ¿no? Entonces aquí hay un transistor que es el 2055, ¿ya? El de potencia. Y el de alta frecuencia, pues ya depende del tipo de frecuencia y transistores que se aportan más corriente o menos corriente. Entonces recuerden por favor que cuando hablamos de transistores de señal, siempre, bueno, en estos del voltaje colector emisor de saturación está entre 0,1 y 0,2, en cualquiera de ellos, ¿no? El de potencia o el de señal. Aquí lo interesante es el beta. Entonces, cuando hablamos de transistores de señal, acuérdese, tiene estos dos transistores típicos, ¿no? Entonces, con eso ya le puedo ayudar bastante. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sí, podría asumir y asuma los típicos que utiliza en laboratorio, el 2N3904
o el 2N3905. Y consulte las curvas características y consulte también el colector emisor de saturación, el base emisor, etcétera, ¿no? Toda esa información está ahí cuando usted asuma. Si es que no puede asumir, simplemente asuma que es un transistor de señal, asuma el beta, ¿cierto? 100, 120, 130, 180, 200 y el voltaje colector de saturación 0,1 o 0,2 voltios. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Nada más, ¿no? Entonces... Profe, disculpe una pregunta. Si acaso este deber 1 se le podría resubir con el de verdad para intentar mejorar la nota que tuvimos. No lo escuché muy bien, tiene un ruido de fondo. Sí, perdón, tal vez ahí me escucha. Sí, sí, le escucho, pero tiene un ruido de fondo. Procuren... Sí. Ya, bueno. Es que no puedo hacer más. Tal vez podríamos resubir este deber 1 en el deber 2 también para si acaso poder mejorar la nota que tuvimos. No es posible. Cada uno de los deberes tiene su espacio y tiene su tiempo. Tienen una semana para hacerlo, tienen capacidades de consulta, etcétera, ilimitada, ¿no es cierto? Lo que sí podría hacer es para usted, para poder mejorar su conocimiento. Es decir, yo le había pedido a la señorita presidenta, ¿no es cierto? Cuando me preguntó la semana anterior, le dije, sí, pues el deber número 1 lo pueden poner en el deber número 2, pero ya con ánimo de decir, mire, sí, ya entendí, y así yo puedo revisar, y si es que todavía quedan dudas, ¿no es cierto?, poder destinar un poco de tiempo para resolverlo. No, por esta vez no, don Marcelo, lamento mucho. Bueno, iniciemos un poco las clases, ¿no? El día de hoy vamos a terminar con lo que sería la información de los optoacopladores. Son las 7:35, tenemos 25 minutos para hacer esto. Entonces, la información que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la información que se encuentra en el aula virtual. ¿Sí? Entonces, en el aula virtual ustedes tienen una información adicional, ¿no es cierto? Aquí está esta información adicional, me parece que de ¿sí? Y es una información sacada de una universidad del Cauca, de Colombia, ¿no? Entonces, el contenido se refiere a los optoacopladores en forma general. Entonces, con esto afianzamos los conocimientos de los optoacopladores, ¿no? Entonces, los principios físicos. La operación está basada en la detección, ¿no es cierto? Es decir, un optoacoplador es obvio que tiene un emisor de luz y un detector de luz. El emisor de luz, normalmente en la gran mayoría de optoacopladores, es un diodo emisor de luz. Esta luz puede ser luz infrarroja, la gran mayoría, ¿no? No es luz visible, sino más bien utilizan luz infrarroja. Es un dispositivo que ofrece a los diseñadores eléctricos una mayor libertad para diseñar circuitos y sistemas. Es muy utilizado, por ejemplo, en los ascensores, por ejemplo, en las bandas sin fin, ¿no es cierto?, para poder transportar cosas de un sitio a otro, utilizan una banda sin fin, una banda, ¿no es cierto?, que va transportando. Entonces, la idea es que al final tenga un sensor óptico de tal manera que si lo que está transportando ya salió a otra área, entonces la banda se para. Sí, y la única manera de hacer es con un elemento óptico, ¿no? Es decir, para tenerlo un poco más claro, ¿no es cierto?, si yo tengo una banda transportadora sin fin, ¿no es cierto?, entonces aquí tengo, y ese transporta unas cajas, por ejemplo, ¿no es cierto?, y se mueve en este sentido. Entonces yo al final le pongo un sensor óptico, ¿sí? Entonces cuando ya pasa la última caja, ¿no es cierto?, la idea es que no se siga moviendo esta banda. Entonces cuando pasa la última caja, ¿no es cierto?, pues ya no existe nada que interrumpa la luz entre el emisor y el detector. Y ahí sensa eso, ¿no es cierto?, y dispara un circuito de control y detiene, ¿no es cierto?, el movimiento de la banda sin fin, ¿ya? Entonces, el principio físico, ustedes pueden ver aquí cómo están construidos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un circuito integrado que tiene 2, 4, 8 patas, ¿no es cierto?,
de las cuales 2 corresponden al LED, emisor de luz, ¿no es cierto? Y 2 corresponden a un fototransistor también. Y entre los dos tenemos un acoplamiento dado por un elemento sensible a la luz, que sería el acoplador entre el emisor y el detector de la luz. ¿Ya? Aquí se puede ver claramente, ¿no es cierto? Entre el emisor y el detector hay una barrera, que es la luz. No es que es un aislante físico tal vez podría ser una mica transparente, y tenemos un aislamiento. ¿Cuánto es el aislamiento? Decíamos alrededor de 7500 voltios durante un segundo, es decir, entre el emisor y el detector tengo un voltaje de aislamiento de 7500 voltios. ¿Sí? Los autoacopladores son más necesarios en situaciones donde se desea protección contra altos voltajes y aislamiento de ruidos, ¿no? ¿Cuáles son las características eléctricas? La razón de transferencia de corriente, la CTR. Este es un tema importante para su práctica de laboratorio. Y si tengo tiempo, les explico cómo tienen que hacer esto, ¿no? Y obviamente hay una curva característica del CTR versus el I sub F, ¿no es cierto? Que es el CTR, ¿no es cierto? Es la razón de transferencia de corriente, que por definición, no sé si puedo escribir aquí en esto, no puedo. Entonces, el CTR, ¿no es cierto?, es la relación entre la corriente de salida, es decir, si estoy hablando de un fototransistor, tenemos un diodo a ver, me explico acá. ¿Qué es el CTR? ¿Cierto? El CTR, ¿ya? Entonces, tengo yo aquí un elemento óptico, ¿sí? Tengo aquí un elemento óptico, entonces está formado por un diodo emisor de luz y normalmente un transistor. ¿Ya? Y aquí tenemos luz. ¿Ya? Normalmente luz infrarroja. Entonces, cuando se polariza este elemento, digamos, utilizo una fuente, un voltaje V, una resistencia, por aquí circula una corriente I. Y como está en sentido directo, llamemos I sub F. I forward, ¿no? La I sub F, este es forward. Entonces, corriente directa. Corriente directa, ¿ya? Entonces, esta corriente polariza, emite luz y este transistor se satura. Entonces, el fototransistor se satura. Cuando este elemento se satura, entonces, para poderlo trabajar, yo puedo polarizarlo con un voltaje VCC, una resistencia de colector, y lo coloco aquí, y este lo puedo poner a tierra, ¿no? Y este sería, por decir algo, mi voltaje de salida. Entonces, cuando emite luz, este se satura y el voltaje de salida vale 0, es decir, tengo igual a 0 voltios. Cuando no emite luz, ¿no es cierto?, está abierto este interruptor, entonces aquí vamos a poner un interruptor abierto, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje de la salida es VCC, porque está cortado, ¿no? Entonces, aquí está saturado y aquí está cortado, está en corte, para no poner cortado, ¿no? Está en corte el transistor, aquí está saturado el transistor, ¿ya? Entonces, ¿qué es el CTR? Dice, es la relación entre la salida, la corriente de salida, sobre la corriente de entrada, ¿sí? Y normalmente se da en un porcentaje. Entonces, ¿cuál es la corriente de salida? La corriente del colector. ¿Y cuál es la corriente de entrada? La corriente I sub F. Entonces, el CTR es la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada, ¿sí? ¿Y por qué es que debo tener esta relación? Porque debe haber algo que relacione la corriente, ¿no es cierto?, con la luz y la luz con la corriente. Entonces, para poder tener un parámetro que relacione entre estos tres elementos, ¿no es cierto?, se le denomina este factor de transferencia. Este normalmente está entre 10 y el 50%. Digamos que fuese el 10%. ¿Qué significa esto? Significa que la IC es el 10% de la IF. Esta IC es el 10% de la IF. ¿Ya? Entonces, esto nos da una idea cómo se transfiere la corriente de la entrada hacia la salida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice aquí. Entonces, hay una curva característica entre, ¿no es cierto?, la CTR versus la I sub F. I sub F, corriente directa que fluye a través del diodo. Muy bien. Las características más usadas por los diseñadores son los siguientes. El
los optoelectrónicos, los optoacopladores tienen características de aislamiento de alto voltaje. Recuerden, alrededor de 7000 voltios entre la entrada y salida. Aislamiento de ruido, pues es obvio, ¿no es cierto? El ruido genera un voltaje térmico, un voltaje de ruido, y ese voltaje de ruido no se transfiere a la salida. Por lo tanto, toda la circuitería de control que está en el lado de baja voltaje puede generar ruido a alto voltaje, pero en este caso evita el ruido. Y además hay una ganancia de corriente y obviamente son tamaños muy pequeños. Un parámetro importante en el autoacoplador es el voltaje de aislamiento, 7500 voltios durante un segundo. Y aquí tengo varios tipos, ¿no? Entonces tengo los tipos Darlington. Recuerden, el tipo Darlington, ¿por qué es importante tener un Darlington aquí? Porque la corriente que está manejando a la salida, la corriente del colector, la que está en el punto 5, ¿no es cierto? Es probable, ¿no es cierto?, que necesite más corriente que la que da un transistor de señal. Entonces, otra vez me voy a permitir, ¿no es cierto?, seguir trabajando con esto. Entonces, recuerden que es una configuración Darlington. Es una configuración, en definitiva, colector común versus colector común, ¿no? Entonces, yo tengo varios, ¿no es cierto?, varias conexiones, emisor común, ¿no? Entonces, este tipo de configuración se utiliza para ganar la amplificación. Entonces, aquí tengo un amplificador en emisor común y una segunda etapa en emisor común. Entonces tengo un amplificador cuya ganancia de voltaje es alta y una ganancia de corriente también es alta, ¿sí? Pero en este caso tengo dos etapas de colector común. Colector común. Recuerden, emisor común, ¿no es cierto? Significa que la entrada está por la base, ¿no es cierto? La salida está por el colector y el elemento común, ¿no es cierto?, es el emisor. El colector común, ¿qué significa? Colector común significa que la entrada está por la base, ¿no es cierto? La salida, ¿no es cierto?, está por el emisor y el elemento común es el colector, ¿sí? ¿Común entre qué? Entre la entrada y la salida, ¿sí? Común entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces, este transistor está en esta configuración. La entrada está por la base, ¿no es cierto? Por aquí tengo una entrada, ¿sí? La salida va a estar por el emisor y el colector va a ser el elemento común. Entonces, la salida entra a la base del segundo transistor, ¿sí? Y aquí tengo una configuración de colector común. Entonces, el colector común, recuerden, la característica es que no tiene ganancia de voltaje y tiene ganancia de corriente. La ganancia de corriente es beta, es una ganancia muy alta y la ganancia de voltaje es 1, ¿no? Entonces, este se caracteriza porque no tiene ganancia de voltaje, por lo tanto sirve como un acoplador de impedancias porque transfiere una corriente de entrada baja a una corriente de entrada alta, a una corriente de salida alta. Por lo tanto, ese es un amplificador, claro. La corriente de entrada es la de la base y la corriente de salida es la del emisor. Entonces, entre la base y el emisor hay una ganancia de corriente, que ese es en definitiva beta más 1, pero bueno, la forma aproximada es beta, ¿no? Entonces, pero en realidad la ganancia es beta más 1, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tengo, si entra por acá, sale por aquí, entra por la base, sale por el emisor. Entonces, esta configuración se llama Darlington. ¿Sí? Darlington, ¿ya? Y en este caso, esto equivale a un transistor cuyo beta es el beta Darlington, que es el beta al cuadrado, si es que tuviesen betas iguales, en forma aproximada, ¿no? Y obviamente, ¿qué significa? Que si yo tengo una corriente de colector, ¿no es cierto? La corriente de colector es beta Darlington por la corriente de la base. Y el beta Darlington es muy grande, ¿no? Es beta al cuadrado, es decir, 10.000, por ejemplo, si es que fuese 100, ¿sí? Entonces es un beta muy grande. Entonces estos son elementos que amplifican corriente, ¿ya? Entonces con esta información yo puedo decir que este Darlington, ¿para qué utilizo? Para poder amplificar entre la corriente del colector y la corriente de la base, ¿sí? Si bien este es un elemento que está
Pero recuerden que es un elemento sensible a la luz, por lo tanto, este es un terminal que no se utiliza. Un fototransistor normal, ¿cierto? Un terminal que no se utiliza, o a veces le ponen a tierra. Y también tenemos un un autoacoplador Smith Trigger, un disparador Smith Trigger, ¿sí? Entonces, por favor, consulte qué es esto de Smith Trigger. Como parte de este deber, por favor, anote, consulta, ¿no es cierto?, de qué es un Smith Trigger. No qué es el autoacoplador Smith Trigger, no, sino simplemente qué es un disparador Smith Trigger. ¿Qué es esto del Smith Trigger? ¿Ya? Consulte eso, por favor. Tengo otro tipo de elemento, ¿no es cierto? Aquí tengo un elemento con una protección a la entrada. Este diodo es una protección. ¿Por qué? Porque cuando este diodo no conduce, en el punto 1 y el punto 2 máximo estará 0,7. Entonces, le protege para que este diodo no caiga más allá de 0,7 cuando no conduce, ¿sí? Este sería un fototriac, ¿no es cierto? Un autoacoplador triac con un triac acá. Recuerden que es para conducción en dos sentidos, ¿no? El triac está aquí, dispara este y le hace que conduzca este elemento y conduce en dos sentidos. Y aquí tengo también un elemento, ¿no es cierto?, con un circuito que controla el cruce por cero, ¿sí? Entonces tengo un disparador, ¿no es cierto?, un disparador, hay luz de por medio, conduce en los dos sentidos y tengo un elemento que protege, ¿no? Entonces, el elemento que utiliza un tipo Darlington, ¿no es cierto?, es este, ¿no? Es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en un único dispositivo. Ya vimos esto, ¿no? Miren cómo está dispuesto en un circuito integrado, ¿no? Hay un dispositivo no conexión. Este también no suele conectarse, aunque a veces le ponen a tierra. Y tengo los terminales 1 y 2 y 5 y 4. Y aquí tengo un disparador tipo Smith Trigger. Este es el que quiero que usted consulte, el disparador. Es un autoacoplador tipo Smith Trigger, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un encapsulado, ¿no es cierto?, con vías de transmisión. Entonces, el esquema eléctrico como es el esquema físico, ¿no? Y este es el encapsulado interesante, que tiene un sistema inclinado entre el emisor y el detector. ¿Para qué sirve esto? Para el rebote, ¿no? Para el rebote en un elemento que puede reflejar la luz. Entonces, este directamente no se aplica para acá. En ese tipo de elemento utiliza, ¿no es cierto?, a esta pared, por ejemplo, para rebotar la luz y hacer que este elemento se sature cuando hay luz. Recuerden, es un fototransistor tipo Darlington y por lo tanto este se satura cuando hay luz, ¿no? Entonces esto puede servir para, por ejemplo, la banda sin fin. Usted emite luz, rebota, ¿no es cierto? Y si hay algún obstáculo en la mitad, ya no existe luz y por lo tanto actúa el circuito de control, ¿no? O también puede ser utilizado en alguna puerta, ¿no? Algún sistema que interrumpa la luz en este caso. Acá tengo otro tipo de encapsulado que es el que se utiliza en los sensores, ¿no? Entonces aquí tengo un emisor y un detector. Entonces, en el momento que esta parte, esta muesca, se introduce aquí la puerta, pues se detecta la interrupción de la luz y este conmuta del estado de saturación al estado de corte. Aquí tengo algunos materiales, ¿no es cierto?, cómo trabajan. Este es una respuesta espectral, ¿no es cierto?, en base a la longitud de onda. Recuerden que la luz visible está en 400 y más o menos 700 por acá, o 750 nanómetros. Y por acá está la infrarroja. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, en la luz visible, podré utilizar este que está entrecortado, que podría ser de silicio, o también este que sería el GaAs, ¿no es cierto? El galio arseniuro aluminio. Bueno, no sé cómo pronunciar esto, pero este será un elemento, ¿no es cierto?, que es sensible, ¿no es cierto?, a la luz y un poquito en el borde de la luz visible, ¿no? Y tenemos el elemento 2, ¿no es cierto?, que tiene emisores en 850 nanómetros y el elemento 3, ¿no es cierto?, en 950 nanómetros, el arseniuro de galio, ¿sí? Entonces, este
trabaja ya con luz infrarroja, ¿no? Entonces aquí están los tipos de materiales. Entonces, recuerden, sistema de baja potencia y el sistema de alta potencia. Entonces, aquí tengo el sistema de control, los sistemas digitales, todo lo que es la electrónica está acá. Y acá están los elementos de potencia, que, por ejemplo, motores, etcétera, motores, por ejemplo, lámparas, ¿no es cierto?, focos, alarmas, sirenas, etcétera. Todo eso es de potencia, porque aquí tenemos que trabajan con voltajes altos y corrientes altas. Aquí, corrientes y voltajes pequeños. Y tengo un elemento que acopla los dos, ¿ya? Aquí tengo algunas aplicaciones, por ejemplo, en modo corte y saturación, ¿no es cierto? Entonces recuerden, yo tengo corriente, polarizo y se satura este elemento, ¿no es cierto? Y puedo tener aquí la salida. En el momento que satura, ¿no es cierto? Puedo tener aquí o acá también la salida, no hay problema, ¿no? En el momento que existe luz, se satura esto y sobre la carga está puesto el VCC, porque al tener saturación aquí, este voltaje se traslada acá y tengo aquí un voltaje puesto a la carga de 10 voltios. Si no hay luz, no está el voltaje puesto de 10 voltios a la carga. También tenemos modo lineal, ¿no? Estos son utilizados, por ejemplo, para moduladores, ¿no? Entonces yo tengo aquí una señal doble sometida al diodo, una señal de polarización más una señal alterna que puede ser un modulador, una señal de pulsos, por ejemplo, que está modulando a esta luz. Y aquí tengo que reflejar a la salida. Entonces, aquí tengo dos señales, una señal de DC que le polariza el diodo y una señal de AC, que es la señal que quiero demodular, ¿no? Entonces, a la salida, ¿qué tengo? Tengo la carga, ¿no es cierto? Y tengo una corriente que está sometida a la carga cuando el transistor se satura, que está dada por una corriente que tiene dos formas, una corriente AC y una corriente DC. Entonces, esta corriente DC de 2 miliamperios, ¿no es cierto?, depende obviamente de la luz que se transfirió. Recuerden el parámetro CTR. Entonces, aquí tengo una corriente de polarización, ¿sí?, dada por la transferencia de esta luz y por la fuente de polarización de DC, que es 10 voltios. Entonces, cuando conduce esto, ¿no es cierto?, se polariza, se satura esto, ¿no es cierto?, y obviamente aquí a este elemento está sometido el voltaje de 10 voltios más un voltaje alterno dado por esta señal de acá, ¿no es cierto?, por una emisión secundaria dada por la señal alterna que viene acá. Entonces aquí tengo una señal compuesta, una señal que tiene una parte DC y una parte AC. 2 miliamperios DC y 2 miliamperios pico pico AC, dado por la modulación, ¿sí? Entonces este es un modulador. Aplicaciones, bueno, aquí miren cómo se conecta. Se le puede poner una resistencia a tierra, ¿no es cierto?, o directamente a tierra, ¿ya? Y aquí tengo esta es la configuración más utilizada, ¿no? Le ponemos esta tierra, entonces aquí tengo una base, la base colector fotosensible y tengo sometido a un voltaje a la RL porque se satura el transistor. Muy bien, este es un foto triac, ¿no? Este es el MOC 3011, entonces el MOC 3011 es por si acaso. El MOC 3011, ¿no es cierto? Ya les voy a indicar cuál es este. Es este. ¿Ah? Me parece que es este. Este es el MOC 3011. Y eso lo podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, el MOC 3011. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, el MOC 3011. Así, recuerden, ¿no es cierto? Aquí puedo yo mirar el circuito, ¿sí? Entonces aquí está, ¿no? Eso es un diodo y aquí está un triac, ¿sí? Un triac. Recuerda, un triac se dispara, ¿no es cierto? Y funciona en dos sentidos. Ya, entonces, este elemento, ¿no es cierto?, es como una configuración típica de las que se encuentra aquí.
¿ya? Entonces se utiliza este para poder disparar. Este es un elemento, un fototriag, aquí está el diodo y aquí está el triag. El triag conduce, ¿no es cierto? Y dispara un triag de mayor potencia. Entonces el triag le dispara al triag, ¿sí? Entonces se utiliza este circuito para trabajar una carga, ¿no es cierto?, que va a estar con 115 voltios o 110 voltios AC. Pues aquí puede tener un foco, un motor, etcétera, de alterna, ¿no? Y aquí está, ¿no es cierto?, el MOC 3011. Recuerden que es aquí está el diodo emisor de luz y aquí está el triag. Y este es un circuito de protección. Entonces aquí lo que hace es ponerle, ¿no es cierto?, un diodo y un transistor para protegerle cuando este no conduce, cuando por alguna razón, como si es un voltaje alterno, ¿no es cierto?, puede ser que venga un voltaje negativo. Al tener un voltaje negativo se polariza este en forma directa y al diodo siempre le va a caer 0,7 voltios. Entonces este circuito de protección se utiliza cuando la señal que tengo aquí es una señal alterna. Entonces cuando está en el ciclo positivo no hay problema, conduce el diodo y emite luz. Pero cuando está en el ciclo negativo de la entrada, este diodo se polariza en forma directa y le protege básicamente también la juntura al diodo para que aquí no caiga, digamos que tengo un voltaje de 100 voltios pico negativo. Entonces es obvio que ahí se va a quemar este diodo de acá, porque el voltaje negativo, recuerden, no puede someterse más allá del voltaje de ruptura reverso, ¿no? El diodo se quema. Entonces, y los voltajes de ruptura reverso de estos diodos no son como los de silicio germanio, que son de 100 ohmios. Estos son voltajes pequeños. Entonces, si yo no le protejo, entonces se quema este elemento en su polarización inversa, ¿ya? Si yo tengo negativo menos aquí y más acá, funciona este diodo y se polariza el transistor. 2N3104 es un NPN de señal, ¿ya? Y aquí tengo un caso típico que les puede ayudar para hacer la alarma, ¿no es cierto? Pero hay que complementar con esto, ¿no? No solamente es esto la alarma, pues ustedes han hecho muy poco esfuerzo para hacer algo. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo un voltaje que puede ser alterno, ¿no es cierto? O puede ser DC, sometido al optoacoplador, ¿no es cierto? Se polariza, emite luz, el triag, este es el MOC 3011, ¿no es cierto?, conduce este triag y le dispara a este triag de más potencia. Este es un circuito de protección para la carga de un fusible y 220 voltios. Entonces, en el momento que conduce, se dispara, conduce este y este, recuerden que el fototriag es un elemento que conduce en dos direcciones. Y aquí voy a hacer algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Recuerden este elemento que es el triag, ¿sí? Entonces, si aquí tengo yo el foco, ¿cierto? Y por acá tengo un voltaje de 110 voltios, ¿no es cierto? Y aquí tengo un foco. Entonces, en el momento que hiciste un disparo, este disparo de aquí puede ser en dos direcciones. Uno positivo, para el ciclo positivo, ¿no es cierto? Es decir, cuando tengo un sentido de corriente así, ¿sí? Y uno negativo para cuando tengo el sentido de corriente así. Es decir, si es que esto es 110 voltios, ¿cierto? Entonces, aquí el disparo positivo y aquí el disparo negativo. Y miren ustedes, ¿no es cierto?, cómo sería la conducción. Entonces, la conducción sería así y la conducción sería así. Entonces, conduce en este ciclo, se abre porque la corriente vale 0, pero aparece el otro disparo que es negativo, ¿no es cierto?, y vuelve a conducir aquí. Y así, aquí aparece un disparo y vuelve a conducir, ¿no es cierto?, aquí aparece un disparo y vuelve a conducir en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, este es un elemento que conduce en dos sentidos. Conduce en este sentido, si aquí tengo más, menos, ¿sí? Es en esta parte, ¿ya? Conduce así porque tengo este disparo, ¿no es cierto? Y comenzó a conducir desde el tiempo 1, ¿ya? Pero en un momento que la corriente se hace 0, ¿no es cierto? Si esto es corriente, la corriente se hace 0, entonces se abre. Y inmediatamente se dispara el siguiente. Entonces aparece este pulso negativo y vuelve a conducir justamente en este T1'. Esto es T1. Entonces vuelve a conducir en este tiempo T1'. ¿Sí? En el otro sentido vuelve a conducir ahora, ¿ya?
que sería esta parte. Y así se va repitiendo el ciclo. Entonces, este es justamente para eso, ¿no? Porque yo tengo aquí un elemento, ¿no es cierto?, que existe luz, ¿no es cierto?, todo el tiempo, y por lo tanto aquí conduce en un ciclo positivo y un ciclo negativo. Hace un disparo positivo y es un disparo negativo. Y hace que este de aquí conduzca en todo el ciclo, ¿sí? Aquí tengo algunas características, ¿no es cierto?, de los optoacopladores. Habría que ver de cuál característica. Me parece que este es el MOC, ¿no? Bueno, aquí está el 307304, 73004. Bueno, habría que ver. Este es, mire, ¿no? Pues aquí está este es un transistor, este es un fototransistor. No recuerdo cómo sería el número, pero por aquí puede estar eso. Aquí está el 4N25, ¿no? El 4N25 tiene estas especificaciones técnicas, que básicamente sería el voltaje codo, ¿no es cierto? Sería también las características, el CTR, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un dato importante, que sería la curva o las curvas características de los transistores, ¿ya? Y aquí tengo pues algunas ventajas, desventajas y cosas, ¿no? Entonces revisen esta información y todavía tengo un tiempito, no se me vayan por favor. Yo quería indicarles algo, ¿no? Vamos a cerrar esto. Y me parece que en el semestre anterior me preguntaron sobre una práctica de laboratorio, ¿sí? Y voy a ver el semestre anterior. ¿Sí están viendo esto todos, por favor? Sí. Sí, ya. Entonces, a ver, aquí tengo el aula virtual del semestre anterior. Y en ese taller de apoyo, ¿no es cierto?, se contestó una pregunta que era el tema del laboratorio. Entonces, este señor me dice, buenos días, dije, tengo una duda acerca de un literal que se nos pide realizar en un trabajo preparatorio de la práctica 2. Nos pide, señor, un circuito de un fototransistor para obtener un voltaje bajo en la salida. Aquí dice que el voltaje tiene que ser bajo, ¿no? Es decir, mi pregunta es, ¿qué relación debe existir entre la resistencia R3 y R2, resistencias de colector, la de emisor, para así poder garantizar que el voltaje de salida sea bajo en el colector? Chuta, bueno, entonces aquí les contesté, ¿no? Este es del circuito. Recuerden, tengo un voltaje, no sé si este es continua o alterna, pero digamos que sea DC de 10 voltios, polariza el diodo, satura el transistor, y aquí tengo, ¿no es cierto?, un colector emisor de saturación, ¿no es cierto? Y tengo el voltaje de salida aquí como una división de voltaje de 20 voltios. Entonces digo, primero, ¿qué es el CTR? Recuerden el CTR, y aquí les doy este dato. El parámetro para definir la transferencia de corriente. Es una ganancia entre la corriente de colector y la corriente esta y la corriente directa, ¿no? Y como es un porcentaje, hay que multiplicar por 10, ¿ya? Este se multiplica en porcentaje, entonces para un diodo y red, ¿no es cierto? El 4N25, entonces aquí ustedes pueden ver en el datasheet, ¿no es cierto?, del 4N25, entonces dice el voltaje codo de este fotodiodo, perdón, es 1.5 y la corriente ISUF es 10 miliamperios. Y el voltaje de ruptura es 6 voltios, ¿no es cierto? Y la corriente de ruptura máxima es 10 microamperios, polarización inversa. Entonces, cuando el fototransistor 4N25 está saturado, el valor de la corriente IC depende de IF, ¿no es cierto?, que es esta relación CTR, ¿sí? Y en este caso, ¿no es cierto?, el voltaje colector emisor está saturado con un voltaje 0,5 para este caso, ¿cierto? Ver la gráfica. Entonces aquí, esta es la gráfica del datasheet. Entonces miren, aquí está la R,
la relación o la curva, la corriente de transferencia, la relación de el CTR, ¿no es cierto? La corriente de transferencia, ¿no? ¿Sí? Este CTR nos da una curva. Entonces, justo, ¿no es cierto? Cuando el I sub F, le puedo yo calcular aquí el I sub F, la corriente I sub F es igual a 10 dividido 10 menos el voltaje codo, que es 1.5 dividido para 220, este me da una corriente I sub F de 63 miliamperios. Entonces, con esto, con 38, miren, por aquí está 10, 20, 30, 40. Entonces, por aquí está el 38, le corresponde un CTR de 0,6. Entonces, con 0,6, entonces la corriente de colectores vale 0,6 multiplicado por la corriente I sub F, me da una corriente de colector de 23. ¿Para qué necesito esto? Porque yo quiero saber si con esta corriente de colector por aquí, ¿no es cierto? La corriente que circula acá, el voltaje a la salida me da un voltaje bajo, ¿sí? Entonces, la corriente de colector es 23,178. Si R3 vale 220, ¿sí? Vale 220, entonces el VCC me da igual a IC por R3 más R2 más R2 más el voltaje colector emisor de saturación. Entonces el VCC es igual a la corriente de colector multiplicado por esto más el voltaje colector emisor de saturación, que está aquí, ¿no? Entonces yo despejo el voltaje de salida. El voltaje de salida es VCC menos la IC por la R3, ¿sí? Entonces, esto sería voltaje de salida, es VCC menos lo que cae aquí, ¿sí? Entonces, esto me sale 14,9 voltios. Entonces, esto no cumple que sea un voltaje bajo con esos parámetros que están aquí. Entonces, lo que digo es, tengo que recalcular, ¿no? Entonces, recalculo, es decir, comienzo a calcular la R3 y comienzo a calcular también la R2, ¿no? Para que pueda obtener un voltaje bajo. Para mí un voltaje bajo sería un voltaje menor que 1 voltio. Entonces la R3 es VCC sobre menos V0 sobre IC y me da 800, estandarizo 820. Y la R2 tengo aquí y me da 33 ohmios. Entonces, esta es la pregunta de laboratorio. Por favor, haga cálculo en base del parámetro CTR. Eso es la parte importante, ¿no? El CTR, que es la relación de cambio de corriente entre la corriente de salida y la corriente de I sub F, para este caso tiene esta curva, porque les da el valor del 4N25. Entonces, el 4N25, consulten el datasheet, por favor. Entonces, tiene aquí no sé si esto no sé si les ayuda esto, por favor. Sí, profe, nos podría también mandar eso, por favor. Ya les comparto esto en el foro, ¿sí? Les comparto esto en el foro en este momento para que puedan ustedes revisarlo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Bien, hasta aquí las clases son un poquito teóricas porque no hay mucho que hacer con los elementos ópticos, pero ya después tendremos más posibilidades de hacer diseños y cosas, ¿no? Hasta aquí se termina el tema optoelectrónico en esta semana. Espero que tengan un buen fin de semana, ¿no es cierto? Trabajen, por favor, y yo voy a corregir a los compañeros de ustedes que tienen esos ceros y que hay evidencia de que entregaron a tiempo para que lo puedan mejorar esa nota, ¿de acuerdo? No se olviden de hacer los deberes y cualquier cosa con la señorita presidenta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces que estén bien, chicos. Cuídense mucho, Jessica, Zoila, Alexander, Edwin. Que les vaya muy bien. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.